Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta cápsula de Justicia en Yucatán, con la que damos banderazo al reinicio de nuestras transmisiones de divulgación judicial en varias modalidades. Como recordarán, en razón al cierre de actividades presenciales por la contingencia sanitaria por la COVID-19, nos vimos pues en la necesidad de suspender temporalmente nuestra emisión de radio de cada viernes, a través de la señal de Radio Universidad por el 103.9 de frecuencia modulada. Sin embargo, en esta que se ha llamado la nueva normalidad, tenemos la firme convicción de abrazar la transición a nuevas formas de interactuar con nuestras audiencias, como lo es con el aprovechamiento de la tecnología y el alcance de las redes sociales. Hoy tengo el gusto de compartir los micrófonos y ahora el espacio virtual con dos doctores en Derecho, visionarios de la ciencia jurídica, a quienes agradezco que hoy nos acompañen. Magistrado Jorge Rivero, presidente de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia. Bienvenido, magistrado. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación y pues feliz de estar por acá. Muchas gracias. Y también está con nosotros el juez Luis Méndez Corcuera, titular del Juzgado Tercero de Oralidad Familiar. Bienvenido, abogado. Gracias, muchas gracias por la invitación, Mauricio. Buenas tardes, magistrado. Un saludo a todo tu auditorio. Pues como platicábamos antes del inicio de la transmisión, ambos distinguidos personajes, amigos de la casa de este programa. Si les parece bien, vamos a reanudar emisiones abordando un tema que estuvo circulando fuertemente estos días, como fue la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a finales del mes de agosto de una controversia constitucional promovida por el Tribunal Superior de Justicia de Yucatán en contra de una reforma que el Congreso local hizo a la Constitución yucateca para eliminar el fuero al gobernador, legisladores, presidentes municipales e integrantes de la Judicatura del Estado. Empezaría por pedirle al magistrado Jorge Rivero que nos contara a grandes rasgos qué es esto que conocemos como fuero, que conocemos coloquialmente como fuero, y a qué se refiere cuando hablamos de magistrados e integrantes de la Judicatura. Con mucho gusto. En primer lugar, hay que aclarar lo que son los términos. No es precisamente un fuero. Los fueros están prohibidos por el artículo 13 de la Carta Magna Federal. Se trata más que nada, en el caso que nos corresponde, a una especie de protección especial que ciertos funcionarios públicos pues se encuentran revestidos para que antes de que se ejerza acción penal en contra de ellos, se otorgue un permiso por aquel órgano que los nombró, que es el Poder Legislativo, denominado declaratoria de procedencia. En materia penal existen los llamados requisitos de procedibilidad. Estos son tres. El primero de ellos es la querella, es decir, que cuando alguien sufre un delito, algunos delitos específicos que contiene el Código Penal requieren que la parte que resintió el daño, la víctima del mismo, sea el único legitimado para poder emitir la noticia criminal llamada querella. Si lo hace otra persona, no es procedente lo que es la acción penal. Es el primero de ellos. El segundo, también conocido como declaratoria de perjuicios. En los delitos fiscales, por lo general, es que se requiere, se exige también por la norma, que la Secretaría de Hacienda, antes de que camine igual el enjuiciamiento penal contra algún evasor de impuestos, por alguno de los delitos fiscales como el contrabando y demás, que se emita un dictamen en el cual se indique qué fue lo que dejó de percibir la federación, o en su caso, de delitos estatales, el estado correspondiente, en tratándose del impuesto que dejó de ser enterado. Y de esta manera, pues, poder ya, insisto, avanzar en el enjuiciamiento penal. Una tercera especie de este requisito de procedibilidad sería la declaratoria de procedencia, en donde antes también de que un juez emita una orden de aprehensión, una orden de comparecencia, sea necesario que se le quite al funcionario correspondiente de esa protección especial.
que, insisto, no significa per se como lo que es un fuero. Para hablar coloquialmente de esto, puedo explicarlo de la siguiente manera, muy sencilla. Imaginémonos a un soldado. El soldado requiere, para poder llevar a cabo su función, de pues, un fusil, de un casco y de cierto equipamiento que le permita poder ir a la guerra, porque soldado sin fusil, ¿no? Dice ahí el dicho, pues no es soldado. Lo mismo viene a ser con los funcionarios jurisdiccionales, que en última instancia, como los magistrados, pues tienen que tomar decisiones pues, que afectan a intereses particulares. Más aún cuando se trata de órganos constitucionales como el Tribunal Constitucional de Yucatán, que también resuelve no solo problemas donde intervienen particulares, sino también entes de poder. De tal manera que así como el soldado que requiere de un fusil y de un equipo de protección, también los magistrados, para poder llevar a cabo su función de manera independiente, sin temor de que le puedan negar la razón a un poderoso en un caso que estén resolviendo, pues también amerita cierta protección. El fuero se ve como un privilegio, y esto de lo que estamos hablando, el fusil, la declaratoria de procedencia, no son privilegios, son requisitos para poder realizar el trabajo, la función, para poder estar reforzados en un Estado de Derecho que pues, se precia el Estado mexicano de ser. Eso sería de manera, insisto, muy coloquial, muy sencilla, la explicación de lo que es un requisito de procedibilidad, que no lo podemos confundir por aquello que se le denomina como fuero. Muchísimas gracias, doctor. Cabe mencionarle o recordarle, mejor dicho, a nuestra audiencia que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado se erige en Tribunal Constitucional precisamente para resolver y conocer sobre asuntos de control constitucional local. Entonces, estamos hablando de una protección. Abogado Luis Méndez, ¿podrías contarnos de manera general en qué consiste esta reforma constitucional que buscaba eliminarla? Bien, bueno, esta reforma se realizó, fue publicada el 19 de junio del 2017 en el Diario Oficial de Gobierno del Estado, en la cual se reformaban los artículos 97 y 100 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, que era donde están establecidos el trámite a seguir respecto al procedimiento de declaración de procedencia, que era el tema que platicaba hace un momentito el magistrado Rivero, y señalaban quienes detentaban o quienes tenían esta protección constitucional o esta garantía constitucional. En esta reforma se elimina la figura de declaración de procedencia respecto a todos los funcionarios, y respecto al Poder Judicial se restringió únicamente a delitos cometidos en la administración de justicia. Sin embargo, se levantó respecto a otros tipos de delitos. Que aquí, pues esto implicaba de que, por ejemplo, si contra un magistrado, por ejemplo, como comentaba el magistrado, que resuelve un caso altamente mediático, no sé, o de alguien poderoso y no le pareciera la resolución, pues bastaría meter algún tipo de denuncia penal por cualquier otro delito para como una, o hasta previamente como una forma de intimidación o amenaza respecto de la función jurisdiccional, que fue el motivo por el cual pues se elaboró pues esta demanda. Gracias, estimado juez. Magistrado, entonces estaríamos hablando de un intento de atentado a la independencia judicial. Así es como lo estoy entendiendo. Brevemente, ¿podría recordarnos, por favor, qué es una controversia constitucional y entonces qué motivó al Poder Judicial para promoverla? ¿Qué fue lo que alegamos nosotros? Desde luego. Primero que nada, la Constitución Federal establece diversos mecanismos de control constitucional, en donde pues, no solo los particulares pueden hacer uso de ellos, como es el juicio de amparo, el
por antonomasia, el medio de protección de derechos fundamentales con los que se cuenta en el país, sino también ciertos entes de poder, como las autoridades, personas morales oficiales, pueden acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en única instancia a reclamar determinadas cosas. El artículo 105, fracción primera de la Carta Magna Federal, concede la legitimación a ciertos entes, como los poderes del Estado, para que combatan en esa vía lo que son violaciones, ya sea al ámbito competencial propio, en el reparto de atribuciones de pesos y contrapesos que establece la Carta Magna Federal, o también lo que viene siendo la vulneración en general de todo el marco constitucional. Con base en este artículo 105, fracción primera, el Poder Judicial del Estado de Yucatán demanda vía controversia constitucional al órgano legislante, a lo que es el Congreso del Estado de Yucatán, puesto que, como comentó Luis hace un momento, reformó la Constitución local, la del Estado de Yucatán, en los artículos 97 y 100 para reducir lo que es la declaratoria de procedencia a únicamente ciertos delitos, dejando pues descobijados, desprotegidos a los magistrados y a los consejeros de la Judicatura del Estado para lo que es la posibilidad de que se le pueda presionar en su función, ya sea jurisdicción en los primeros, administrativa en los segundos, y no puedan determinar objetivamente, con todas las salvaguardas de ley, los casos que tengan que resolver. Esto entonces es lo que generó que promoviéramos ante la Corte el procedimiento de mérito. ¿Qué es lo que se alegó? Se alegó fundamentalmente violación al artículo 17 de la Constitución, párrafo segundo y párrafo octavo. El párrafo segundo, de este artículo establece, entre otras situaciones, lo que es la garantía, el derecho fundamental, de que todas las personas tienen derecho a que la justicia, además de ser pronta y de que los tribunales estén expeditos para impartirla, que los tribunales sean imparciales. Esta imparcialidad, asimismo, va también potenciada con el párrafo octavo del mismo artículo 17, que establece asimismo que las constituciones locales y lo que son las ordenanzas, las leyes de cada entidad federativa, van a fomentar la ejecución debida de las resoluciones de los tribunales y la independencia de los mismos a la hora de emitirlas. Además, ligado con el artículo 116, fracción tercera, inciso C, que habla en la parte orgánica de la Constitución Federal de que también los tribunales de cada entidad federativa tendrán que ser independientes. Con base en eso encontramos un derecho humano de doble vía, que es un derecho humano que le asiste a todas las personas, a los justiciables, lo que es el derecho de tener un tribunal imparcial e independiente, y por otra parte, también un derecho humano, un derecho fundamental, una garantía para los juzgadores, para ciertos juzgadores, de que en la toma de sus decisiones, estas llegarán a conseguirse por completitud y además de que deberá estar revertidos de esta independencia. Las garantías que circundan al juez, la justicia supranacional ha sido indicado, son fundamentalmente tres: garantías de índole social, garantías de índole económica y garantías de índole jurisdiccional. Las primeras, las de índole social, son pues la accesibilidad de que los juzgadores tengamos pues una vivienda digna, un acceso a lo que son hospitales, servicios de salud, etcétera, etcétera, para que esa parte de nuestra vida pues no nos preocupe y podamos tener asimismo una auténtica profesionalización y dedicarnos en cuerpo y alma a lo que es la impartición de justicia. Segundo, las garantías económicas. Debemos de estar recibiendo una remuneración económica digna que también evite caer en tentaciones de la corrupción.
Por ende, también se exige que debemos de estar dedicados al tiempo completo y está connotado esto con otras disposiciones en donde, sobre todo orgánicas, no se nos permite, por ejemplo, ser empleados de otro poder, ¿no? O incluso de la iniciativa privada. Debemos de tener solo un empleo, que es este, y en su caso, si recibimos alguna otra remuneración, esta será únicamente por cuestiones académicas y nada más. La tercera especie de garantía es la garantía jurisdiccional, donde se incluye estas salvaguardas, como lo es de que previo a una acción penal se debe de autorizar que un magistrado, que en última instancia decide asuntos delicados, pues sea o no procesado por un juez penal. ¿Y esto a través de quién? Del propio órgano que lo designó, que es el Congreso, en el caso de Yucatán, de nuestro estado. Básicamente, lo que se alegó en la controversia constitucional pues circunda a este tipo de cuestiones, violaciones específicas al 17 y al 116 constitucional, por aquello a lo que yo me he referido en este momento. Gracias, doctor. Pues hemos escuchado qué fue lo que reformó el Congreso del Estado de Yucatán, también qué es lo que alegó en su defensa del Poder Judicial del Estado. Y ahora le pediría a mi amigo el doctor Luis Méndez Corcuera, ¿cuál fue entonces el sentido de la Corte y los principales argumentos de esta en su resolución? Bien. Este 25 de agosto del 2020, la Corte sesionó, en la cual resolvió pues esta controversia, en la cual la declaró procedente y como consecuencia de ello se ordenó la invalidez del artículo 97, párrafo último, y el artículo 100, párrafo primero, respecto del tema de declaración de procedencia. Acá consideró fundado el argumento central que se hizo valer en la controversia relativo a que la restricción de la declaración de procedencia vulneraba el principio de independencia judicial, en la cual la Corte señaló que en múltiples casos ha resuelto en el mismo sentido de que es necesario la declaración de procedencia para los poderes judiciales, por cuanto es un mecanismo que busca proteger la independencia judicial a fin de que los poderes judiciales puedan resolver ajenos a cualquier tipo de intromisión externa. Como consecuencia de ello, pues ya ahorita la Corte pues ya ordenó su notificación. Ya el Poder Judicial ya nos notificaron el domicilio que se señaló en la Ciudad de México y pues ordenó también notificar tanto al Congreso del Estado como al Ejecutivo para que ya como consecuencia de ello pues ya se haga ya la declaratoria general de invalidez y ya queden los efectos como señaló la Corte. ¿Cuál sería el efecto? De que la figura de declaración de procedencia, el procedimiento seguiría vigente respecto de los magistrados y consejeros del Poder Judicial contra cualquier tipo de delito. ¿Qué va a implicar esto? De que, como comentaba el magistrado Rivero, de que si hubiera alguna comisión de algún tipo de delito, el Congreso del Estado pues tiene que analizar si realmente hay un delito y una probable responsabilidad, y en caso de que ellos consideren que existe, pues ya se levantaría, ya se podría ya juzgar penalmente. Como comentaba el magistrado Rivero, pues acá lo que implica es establecer una salvaguarda a fin de evitar cualquier tipo de intromisión en contra del Poder Judicial. Una pequeña duda, doctor Méndez Corcuera. Entonces, esta resolución aplica únicamente a los promoventes, ¿no? Que es magistrados integrantes de la Judicatura de Yucatán. Sí, porque fuimos nomás los promoventes y por eso aquí el único punto que se analizó por la Corte era el tema de la independencia judicial. Es decir, si el Poder Judicial como tal necesita esta figura para mantener la independencia o no, que fue el tema central que analizó la Corte. Por eso es que no se hizo extensivo respecto a los otros poderes, sino solo se enfocó en el tema de la independencia judicial. Muy bien. Pues entonces estamos hablando que en los argumentos vertidos por nuestros invitados el día de hoy, estamos hablando que en un Estado democrático de derecho, pues existe la necesidad y la garantía de contar con una imparcialidad
independencia en la impartición de justicia. Finalmente yo le pediría a nuestros invitados nos dieran una reflexión sobre la utilidad de este mecanismo, de este instrumento, precisamente para garantizar las actuaciones, de la libertad en las actuaciones del juzgador y preservar precisamente este tema de la independencia en la función jurisdiccional. Empezamos con usted, magistrado Rivero. Sí, pues definitivamente un Estado de Derecho que se precia de ser democrático requiere de poderes fuertes, más aún del Poder Judicial, que viene a ser el árbitro en las diferentes cuitas que se dan en la sociedad. No solo entre particulares, sino, insisto, también cuando se litigan entre entes de poder, como es el caso del Tribunal Constitucional de Yucatán. Así como los jueces requieren de la fuerza pública para hacer cumplir con sus determinaciones, los magistrados del Poder Judicial del Estado de Yucatán requerimos de protecciones especiales y salvaguardas que no son fueros, que únicamente van a garantizar lo que es la independencia en la toma de nuestras decisiones, sin la injerencia de ningún poder estatal, ya sea fáctico o también formal. De esta manera, todos ganamos. Recordemos además que Yucatán no es un caso aislado. También, previamente, la Corte resolvió algo muy similar en el caso de Jalisco y en el caso de Michoacán, y seguramente vendrán otras entidades federativas donde compañeros magistrados como nosotros, pues también han hecho lo propio. La sociedad no debe de confundirse. No se removió ningún privilegio, puesto que la declaratoria de procedencia no es un privilegio. Es algo necesario. Es el fusil, es el casco, es el chaleco antibalas con los cuales los magistrados pues luchamos en el día a día en la impartición de justicia. Insisto, queremos un poder judicial fuerte y dejar la huella para aquellos que vengan después. Esto no tiene nombre ni apellido. No es a favor de Jorge Rivero Evia o de algunos de los otros 10 magistrados o 4 consejeros que tenemos en el Poder Judicial del Estado. Esto es justamente para construir las bases de un Poder Judicial de hoy hacia el futuro y que es lo que requiere la sociedad yucateca. Muchas gracias, Mauricio. Doctor Méndez. Bien, pues como reflexión, pues quisiera comentar que si bien ahorita pues vemos que hay como que una cierta moda a tratar de eliminar la declaración de procedencia a nivel nacional, pues hay que señalar que a nivel internacional, pues las principales democracias tienen esta figura por los beneficios que habíamos comentado, ¿no? Que es parte de los pilares de una democracia constitucional moderna. Si bien, pues tal vez presenta ciertas deficiencias en cuanto a su estructura, pues yo como comentario, pues yo pienso, bueno, una opinión personal, que en el pasado había leído un autor que se llama Jorge Carpizo, que es muy conocido dentro del ámbito del derecho, que él proponía para mejorar esta figura, de que en lugar que sean los congresos ante los que se lleve, los congresos de los estados o el Congreso Federal, este procedimiento de declaración de procedencia, sea ante un tribunal, como podría ser tal vez el Tribunal Administrativo, que ahora se encarga del tema de anticorrupción. ¿Por qué razón? Para evitar también porque la deficiencia que tiene la figura, pues que cuando se pide esa declaración de procedencia, pues a veces se vuelve un poquito política. Entonces, él platicaba y que para fortalecerle, que es la principal crítica que muchas veces a nivel nacional, pues se habla que a veces cuando se pide la declaración de procedencia, pasa a los congresos y a veces los congresos por cuestiones políticas lo bloquean, cuando tal vez, en el fondo sí, tal vez sí hubo un delito de verdad, ¿no? O sea, sí estaba justificada esta declaración de procedencia o viceversa. Entonces, pues un punto de vista personal que tal vez pues sería bueno analizar esa posibilidad, ¿no? Pues de que la declaración de procedencia, en lugar que se lleve entre los congresos, sea ante esos tribunales anticorrupción que se han creado, ¿no? Porque por un lado, pues como digo, la declaración de procedencia pues es necesaria para garantizar el funcionamiento de los diferentes poderes, ¿no? Y pues hay que fortalecerla y mejorarla, ¿no? Vemos ahorita ejemplos a nivel internacional de países en los cuales cuando se ha tratado de tumbar a los poderes judiciales, pues vemos cómo pues esas democracias pues cómo caen, ¿no? Entonces por eso es la necesidad de esta figura.
Pues muchísimas gracias a ambos invitados por esclarecernos muy bien este tema entonces de la declaración de procedencia, ¿no? Conocido en términos coloquiales como el fuero. Les recordamos pues que este y otros contenidos se encuentran disponibles para su consulta a través de nuestro micrositio web www.poderjudicialyucatán.gov.mx/publicaciones, en las redes sociales, y esperamos muy pronto estar de regreso con ustedes desde nuestro espacio en la cabina de Radio Universidad 103.9 de FM, con nuestro formato habitual. Esto fue Justicia en Yucatán Radio, vía plataformas digitales. Que tengan un gran inicio de semana. Muchas gracias y muchas gracias a nuestros invitados.